Sean todos bienvenidos, gracias por acudir a esta nuestra primera sesión de un estudio bíblico que haremos sobre la carta a la iglesia en Roma. Gracias a todos los que han depositado su confianza en mí y hoy acuden a prestarme sus oídos para poder transmitirles o hacer este intento de transmitirles lo que pues he podido investigar, lo que he podido conocer y así compartir ideas, así cruzar ideas y poder llegar a una mejor comprensión de las escrituras y particularmente en este caso en lo que tiene que ver con el libro de Romanos. Una de las interrogantes que debe surgirnos al momento de estudiar esta carta es el cómo pudimos haber pensado o cómo pudimos llegar a pensar que podíamos haber sobrevivido sin comprender la epístola a los romanos. No es el hecho de por qué deberíamos o por qué tenemos que estudiarla, sino cómo pudimos en algún momento llegar a pensar que teníamos la oportunidad de evadir la tarea de comprender quizás una de las cartas o de los libros de mayor importancia del Nuevo Testamento. Es un tratado sumamente importante que tiene una carga doctrinal y teológica extremadamente poderosa, extremadamente completa y que quizás sea el libro de libros o la carta de mayor relevancia que escribió el apóstol Pablo en vida. Así que en esta primera sesión vamos a estudiar el contexto histórico, el contexto cultural de la Roma del siglo I. Quizás hoy no nos dará el tiempo, no nos dará el espacio para adentrarnos a los primeros versículos, para tomar las Sagradas Escrituras y estudiar lo que Pablo escribió a esta iglesia, sino que tomaremos este espacio como un tiempo introductorio para poder llegar a comprender por qué Pablo escribe de la manera como lo hace y por qué precisamente elige esta iglesia para traer este tratado de teología sistemática, de doctrinas totalmente relevantes a la hora de comprender los atributos de Dios y el plan de redención y de salvación para la humanidad. Además de poder revelarnos cómo opera la variante de ley y gracia, el pecado y la justificación por la gracia y por la fe mediante Cristo Jesús. Entonces, no nos adentraremos, perdón, al texto bíblico, pero sí abordaremos desde una perspectiva histórica y cultural a la Roma del siglo I. Y para ello es necesario que comencemos por el contexto histórico. En pantalla tenemos el mapa de lo que fue el Imperio Romano y lo primero que tenemos que decir es que al momento de crecer en territorio, el Imperio de Roma, es preciso mencionar que se fueron adoptando nuevas formas de deidades. Es decir, que estos conquistadores no expulsaron o no eliminaron ese conjunto de creencias de las nuevas culturas o de los nuevos territorios de los que iban apropiándose, sino que tomaron esas variantes y crearon un sistema de adoración politeísta, o mejor dicho, no lo crearon, sino que lo siguieron acrecentando, porque desde mucho tiempo atrás la adoración romana ya tenía un matiz de politeísmo, es decir, una adoración que era dirigida a varias formas de deidades. No eran monoteístas como la religión judía, en la que la adoración era algo que se tributaba exclusivamente a un solo Dios, sino que dentro de la religión romana podemos ver a través de la historia que la adoración podía dirigirse y en un momento fue obligatorio que se dirigiera a varias divinidades al mismo tiempo. Entonces tenía una tendencia fuertemente politeísta con ocasión a ese crecimiento territorial y a esas conquistas de más ciudades que tuvo el Imperio Romano en su tiempo de ensanchamiento. Esto llevó, por ejemplo, a que, como lo vemos en pantalla,
en el Panteón Romano, también conocido como el Panteón de Marco Agripa, porque fue él quien ordenó su construcción. Veamos, por ejemplo, en la imagen del centro que hayan altares consagrados a cada una de las divinidades que eran representadas en aquel momento por conceptos abstractos, como lo eran, por ejemplo, el amor, la virtud, la fe, pero también definiciones completamente tangibles y palpables, como por ejemplo la lluvia, el relámpago, la cosecha, la siembra, el sol, etcétera. Vemos allí, por ejemplo, altares consagrados a múltiples divinidades, lo que evidencia que la lista de deidades del panteón romano era casi que interminable. El panteón, en palabras simples, era el templo de los dioses. Era el lugar en el que se iban a ofrecer holocaustos o ofrendas para poder obtener el beneplácito o el favor de aquellas divinidades. Vamos a ver, por ejemplo, quizás la figura más representativa en lo que tiene que ver a lo divino en la Roma del primer siglo o en ese imperio romano naciente. La figura de Júpiter, que era la suprema deidad de la nación. Allí, como vemos en pantalla, esa imagen lo que muestra podría ser como una recopilación de lo que fue en aquel momento ese Paternón en la antigua Grecia. Es una representación visual de cómo debió haberse visto esa estatua de Zeus en aquel templo helénico. Zeus, también conocido como en la mitología griega, pero Júpiter, cuando fue adaptado a la lista de divinidades romanas, era conocido como el óptimo máximo, que significa el mejor y el mayor de todos los dioses. De todos los dioses, porque recordemos pues que la lista era interminable. Tanto así pues que cada oficio o cada área de la vida de los ciudadanos romanos tenía una divinidad. Les decía que llegaron a divinizar hasta conceptos abstractos, como por ejemplo la fe, la virtud, la voluptuosidad y demás cualidades que los romanos se preocuparan que no se escaparan del control de los dioses. Esto les daba una especie de seguridad de que cada oficio o de que cada área de su vida iba a tener el beneplácito, iba a tener el favor o la gracia de los dioses. Tanto era así que cada uno de los aspectos, sea de la vida privada o de la vida pública de los ciudadanos romanos, estaba ofrecida o estaba entregada a la voluntad de los dioses. Esto los llevó, por ejemplo, a cometer cierto tipo de prácticas completamente curiosas. Un augurio que se realizaba en aquel entonces era el de ofrecer animales a los dioses con el propósito de examinar las vísceras de estos. Es decir, que si una vez se ofrecía un animal a un dios y las vísceras de estos se encontraban en buenas condiciones, esto era como un aval que esa divinidad le daba a esa persona para que emprendiera ese proyecto que estaba colocando en sus manos. Pero si de lo contrario, esas vísceras se encontraban en malas condiciones, en malos estados, ya estaban totalmente podridas o putrefactas, entonces eso era una señal de que no debían tomar ese camino y que debían dar la espalda a lo que tenían en mente para hacer. Ese era uno de los augurios en los que entonces contemplaban la idea de que los dioses podían intrometerse hasta en el aspecto más mínimo de la vida del ciudadano romano. Pero esto no debe verse simplemente desde este aspecto en el que los dioses podían gobernar bajo el entendido pues de que los ciudadanos romanos entregaban cada una de las áreas, sino de que los dioses también se veían o tenían una connotación un poco alcanzable, ¿sí? No estaban por allá totalmente distanciados de lo que era el carácter humano, porque estas formas de divinidades greco-romanas también poseían defectos. Algunas similitudes, pues, con los hombres de aquel entonces.
y además de ello limitaciones que los hacían semejantes a los mismos devotos. Y esto se da más bien como una excusa para que esa vida desvergonzada que tenían esos fieles pudiera también tomarse como un aval para ser llevada a sus propias vidas. Es decir, en otras palabras, que los dioses tuvieran defectos, que los dioses tuvieran vicios, que esas divinidades también tuvieran ambivalencias morales, era una excusa que les servía a los ciudadanos romanos para que ellos también pudieran ceder a sus bajas pasiones. Y esto es un detalle no menos importante cuando podemos ver la dimensión de corrupción moral de esa cultura romana. Tanto así que el historiador Séneca llamó a Roma una cloaca de iniquidad, porque la maldad era prácticamente el pan de cada día en Roma. Y ahora vamos a ver algo muy importante, y son las primeras formas de veneración a los emperadores. Como vemos en pantalla, el primero de ellos se extendió durante el reinado de Augusto, que abarcó desde el año 27 antes de nuestra era hasta el año 14 después de Cristo. Esto se debió como una expresión de gratitud que tuvo el pueblo romano, considerando que Augusto restableció la paz con aquellas provincias de habla griega de Oriente y que además promovió un largo tiempo de prosperidad general después de que la ciudadanía romana estuvo inmersa en varios periodos de guerra. Entonces, el pueblo como anhelaba seguir teniendo esa constante protección por parte de ese poder visible, sintieron la necesidad entonces de fomentar un patriotismo, ¿sí?, de ese imperio, y esto lo quisieron materializar a través de la idea o la concepción de un Salvador, y esto era concediéndole honores divinos a Augusto. Y aunque en un principio el emperador no permitió que en vida lo llamaron Dios, posterior a su muerte terminaron deificándolo. Sin embargo, pues como una forma de personificación del imperio romano, es decir, tenían o incluyeron a esa lista interminable de divinidades una nueva deidad, era la diosa Roma. Y esto pues para aunar el sentimiento patriota y hacer pues que ese nuevo culto imperial terminara convirtiéndose en una expresión de lealtad al imperio romano. Pasamos a Domiciano, cuyo reinado se extendió del año 81 hasta el 96 después de Cristo, y este sí fue el primer emperador que exigió, él mismo a modus propios, exigió ser venerado como un dios. Para aquel entonces ya los cristianos se distinguían muy bien de los judíos y eran considerados una nueva secta que era el blanco de la oposición del imperio romano. Quizás durante la época del reinado de Domiciano fue cuando el apóstol Juan fue exiliado a la isla de Patmos por dar buen testimonio acerca de Jesús. Pero antes de Domiciano aparece una figura muy importante en la historia, y es la de Nerón, quien fue emperador durante el año 54 hasta el 68 después de Cristo. Durante el reinado de Nerón se da quizás la persecución más grande que tuvo la iglesia primitiva en aquel momento. Como es conocido por muchos de los que estudian la historia, quizás conocieron el incidente de ese gran incendio que tuvo lugar en Roma, que se cuenta que fue propiciado por el mismo Nerón para poder tener razones de peso que le permitieran legítimamente perseguir a esa nueva secta que estaba surgiendo, es decir, a los cristianos de aquel momento. Nerón propicia el incendio y además de eso se encarga de esparcir rumores
acerca de que los cristianos estaban levantándose en contra de la legitimidad del imperio romano. Una de las cosas de las cuales tenemos que responder es por qué se perseguía a los cristianos en Roma. ¿Cuál era el motivo por el cual se empecinaban con este grupo de creyentes? Y quizás una de las ideas más claras que pueden surgirnos o que pueden llegar a nuestra mente es que la vida honrada y honesta de ese grupo de cristianos chocaba contra la sociedad degenerada y corrompida de Roma. Eso es lo que hace que este grupo de creyentes se convierta en un objeto de especial atención por parte de la autoridad civil. Porque en los días del Imperio Romano decíamos que existía una lista interminable de divinidades y eso hacía que el culto a los dioses paganos y al emperador formara parte de la vida de todos excepto de un pequeño grupo que se oponía, que se negaba a hacerlo. Y obviamente esto iba a despertar cierto alarmismo dentro de la autoridad civil de aquel momento. Entonces, como los creyentes se negaban a ofrecer culto al emperador romano, esto era considerado un acto de sublevación, un acto de rebeldía. Y Nerón, conocido por ser un emperador completamente soberbio, arrogante y altivo, tomó represalias en contra de los creyentes, en contra de los cristianos primitivos. Esto lo llevó a un punto de inflexión en el que este grupo de personas se convirtieron en el objeto de su ira. Les comentaba que entonces ideó o maquinó un gran incendio en el año 64 aproximadamente para apuntar, acusar y ajusticiar a los cristianos. Porque sabía que ya la sociedad miraba mal a los seguidores de Cristo, sabía que ya las personas a aquel momento les repugnaban este grupo de creyentes y entonces el bonus track iba a ser ese incendio en el que iba a tener una justa causa por la cual perseguirlos, además de someterlos a grandes infamias sociales, porque generaba rumores de que esta secta de cristianos estaba conspirando contra los dioses de Roma y contra el poder legítimamente establecido. Importante hasta el momento el hecho de situarnos dentro del contexto histórico de los padecimientos, de las persecuciones que estaba viviendo este grupo de cristianos a raíz de la moral de su fe, como consecuencia de que ésta iba en contravía de ese decálogo de corrupción, de perversión moral que era el manual de vida, que era el estilo de vida de los ciudadanos de aquel entonces. Tácito, el historiador romano, en su obra Los Anales, nos muestra una historia de lo que fue el Imperio Romano, pero comprendida durante el gobierno de 4 emperadores, que va desde el año 14 hasta el 68 después de Cristo, desde Tiberio hasta Nerón. Él allí relata, por ejemplo, los innumerables castigos o penitencias que tuvieron que pasar los cristianos por esos refinados tormentos que tuvieron que atravesar como consecuencia de su fe, de perseverar en esa convicción que atesoraron a través de la obra y de la enseñanza de Cristo. Por ejemplo, vamos a ver cómo Tácito narra el padecimiento de estos mártires de la iglesia primitiva. Él en su obra Anales, que quizás es considerada una fuente de gran información histórica en lo que versa al Imperio Romano durante ese primer siglo, más allá de la mitad de ese primer siglo,
Tácito en esta hora históricamente reconocida nos narra lo siguiente, abro comillas, ni con los remedios humanos, ni con las larguezas del príncipe o con los cultos expiatorios perdía fuerza la creencia infamante de que el incendio había sido ordenado. Es decir, habían rumores de que ese incendio que ocurrió en el año 64 no surgió espontáneamente como en un principio la mayoría de las personas creyeron porque era el rumor que andaba de calle en calle. Empezó a cobrar fuerza el hecho de que el incendio había sido ordenado. Pero Nerón, como era la máxima autoridad, llevaría su dedo acusador hacia ese grupo de creyentes cristianos. Sigo, el historiador Tácito dice, Nerón presentó como culpables y sometió a los más rebuscados tormentos a los que el vulgo llamaba cristianos, es decir, a los que el pueblo raso llamaba cristianos. A estos culpó y sometió. Estos eran odiados por sus ignominias. Cristo, del que recibían el nombre, había sido ejecutado por el procurador Poncio Pilato bajo el gobierno de Tiberio. La execrable superstición reprimida momentáneamente renació de nuevo no solo por Judea, origen del mal, sino por toda la ciudad, lugar en el que todos confluyen y donde se celebra toda clase de atrocidades y de vergüenza. Esto habla, por ejemplo, de la perversión moral o de la cloaca de iniquidad que era la Roma de ese primer siglo. El caso es que se comenzó por detener a los que confesaban abiertamente su fe, una persecución religiosa, y luego por denuncia de aquellos a una ingente multitud y resultaron convictos no solo de la acusación, sino del odio al género humano. Este es un punto de inflexión bastante fuerte. Era como un tipo de desprecio hacia la dignidad que tenían los creyentes de aquel siglo por el hecho de su fe en Cristo. Ahora, fíjense al tipo de padecimientos y de tormentos que Tácito nos narra, los cuales eran sometidos. Pero a su suplicio se unió el escarnio, de manera que perecían desgarrados por perros tras haberles hecho cubrir con pieles de fieras, o bien clavados en cruces al caer el día, eran quemados de manera que servían de iluminación durante la noche. El emperador Nerón ofreció sus jardines para tal espectáculo. Definitivamente nos hallamos ante una forma de persecución cruel, despiadada. Y además, dentro de esta persecución del emperador Nerón, cayeron dos insignias o dos pilares del cristianismo, como fue el apóstol Pedro, no olvidemos el apóstol Pablo también, aproximadamente con 2 años de diferencia cada uno. Los historiadores ubican la muerte de Pablo hacia el año 62 y aproximadamente 64 la del apóstol Pedro, a manos del Imperio Romano, a manos de Nerón. Algo muy importante para destacar, y es esto que vamos a ver en pantalla, es el contexto cultural. Y contexto cultural de la Roma del primer siglo, ya habiendo pasado quizás un poco a gran escala desde un ámbito histórico, podemos ver ahora entonces cómo se constituía esa religión romana desde lo cultural y cuáles eran las corrientes filosóficas imperantes en aquel momento. Vale la pena nuevamente decir que a Roma teníamos que verlo como un mundo grecorromano, por esa influencia preponderante que tuvo la civilización helénica, la cultura griega, dentro de sus entrañas. Hasta el mismo apóstol Pablo, que vivió gran parte de su ministerio recorriendo territorios de ese gran imperio, pues la escritura nos relata eventos en los que visitó ciudades de la antigua Grecia, entre ellas Atenas. Y tuvo pues varios debates con filósofos
de aquella ciudad, de aquella ciudad-estado, de aquella polis. Muy bien. La primera imagen que vemos en pantalla es la escultura, la estatua de la diosa Artemisa. Vemos entre paréntesis eh, el nombre de la ciudad de Éfeso, y esto significa pues de que cada ciudad tenía su santo patrón. Se los decía al principio porque en el mundo de Pablo la religión era una parte integral de la vida de todos. Entonces la ciudad de Éfeso honraba a Artemisa, que era la diosa de la naturaleza y del nacimiento. De abuelo de pájaro podemos decir que, por ejemplo, esto era importante en el ámbito cultural, en el entendido de que estas festividades anuales se celebraban con paquetes, por ejemplo, como entretenimientos a través de procesiones, de competencias de atletismo, de realización de mitos de carácter completamente sagrados, sacrificios, animales y humanos, eran uno de los del compendio de ritos que comprendían estas festividades en conmemoración a las deidades de cada ciudad. Estos cultos eran auspiciados por el poder estatal, porque esto estaba asociado al culto cívico tradicional. El Estado financiaba estos, estas formas de adoración porque se beneficiaba de estos cultos. Ahora, tan grande era la manifestación que tenían los ciudadanos romanos de expresar adoración, que estaba totalmente rozando o pendía de un hilo completamente delgado entre la práctica religiosa pagana y una especie de misticismo, una especie de magia o de hechicería, que también era otro aspecto que se derivaba de la vida religiosa del primer siglo. Por ejemplo, vemos cómo en el libro de Hechos 19 se narra la práctica de magia, la práctica de hechicería, y cómo en ese instante se exhortó a los practicantes de estas actividades que abandonaran sus prácticas y que quemaran esos rollos en los que tenían declaraciones públicas acerca de esa magia negra que practicaban. A través de la historia se revela cómo utilizaban o cómo empleaban esa hechicería para poder intentar conseguir el amor de otra persona. Por ejemplo, vemos en pantalla ese misticismo representado a través de un muñeco de vudú, cómo se creía, por ejemplo, también que conocer el verdadero nombre de esa persona les daba un poder para tener la facultad de tomar decisiones cruciales en la vida de esa persona. Y lo importante aquí de todo esto es resaltar el hecho de que el apóstol Pablo llevó su mensaje, este mensaje, el evangelio de Dios, a una cultura o a un mundo que tenía una diversidad de creencias religiosas. Pablo no lleva el evangelio a una ciudad que creía exclusivamente en un solo Dios, o que le hacía la tarea mucho más fácil porque tenían un sistema de adoración monoteísta. No, era una cultura diversa, con multitud de creencias religiosas. Y el mensaje que proclamó el apóstol Pablo era un mensaje que confrontaba con la idea de adoración a un solo Dios. Chocaba radicalmente con la práctica de los romanos. Así que cuando miramos nuestra cultura y el espectro religioso que cada vez está tomando con mayor fuerza ese pluralismo de verdades, una verdad que se dice hoy ser relativa, debemos entonces acordarnos que nosotros también estamos comisionados a llevar el mismo evangelio, según el mismo poder con el que el apóstol Pablo confrontó a la sociedad de aquel entonces. Luchas, por ejemplo, con los filósofos
una batalla cultural con los filósofos de aquella época, los estoicos y los epicúreos, que llevaban filosofías de vida que lo que pretendían era liberar a las personas de sus, eh, de sus padecimientos presentes, liberarlos de esas preocupaciones de esta vida actual para que pudieran entonces tener una forma más elevada de vida. El estoicismo era representado desde un punto de vista materialista y panteísta, porque ellos creían que, por ejemplo, todo estaba compuesto por la materia, desde la forma más elevada hasta la forma más mínima de la naturaleza divina, estaba compuesta por materia, y que la deidad era representada a través de todo el universo. El universo era permeado por esa naturaleza divina. En pocas palabras, esto era lo que creían los estoicos. Eh, de ellos también podemos decir que eran un tanto deterministas, en el sentido de que creían que para encontrar la verdadera felicidad debía entenderse el curso de la naturaleza mediante la razón. Y que esto los llevaba entonces a aceptar las cosas tal cual como eran, tal cual como les sucedía y como les ocurría. Pero en contraste a lo que ellos enseñaban, el apóstol Pablo les indicaba constantemente a los que practicaban este tipo de filosofía de que Dios no era representado a través de una forma impersonal, sino de que Dios, y exactamente el Dios del cristianismo, es un Dios personal y no una parte del universo. Enseñaba Pablo de que en un evento futuro, algo que ciertamente iba a ocurrir era un juicio venidero. Por eso era que no debían descuidar el curso de sus vidas y limitarse simplemente a no considerar las preocupaciones de la vida actual, sino de que este ciclo cerraría, pero abriría uno nuevo en el cual tendríamos que rendir cuentas a Dios por todo lo que hicimos en esta vida. Por otra parte tenemos a los epicúreos, en los que su filosofía se centraba netamente en procurar la felicidad del individuo. Era completamente de pronto distinta la dirección que le daban a su filosofía, el enfoque que le daban a su filosofía con relación a los estoicos, pues ellos creían que el camino a la felicidad era a través de la maximización del poder y del placer. Entre más tuvieran ellos las facultades dentro de sí para generarse placer, mayor iba a ser la minimización del dolor en sus vidas. Es decir, mientras más ellos ampliaran el placer o las actividades, los pensamientos que les generaban placer, entonces en esa misma proporción se iba a minimizar el dolor que ellos experimentaban. Y la tranquilidad la iban a conseguir a través de una vida meramente contemplativa. Comunidades de amigos, charlas, a través de grupos sociales, de clubes, de una vida absolutamente tranquila. Y esto llevaba, por ejemplo, a que el apóstol Pablo, a través del mensaje que pregonaba de parte de Dios, los llevara a ser confrontados en el hecho de que Dios se involucraba en los asuntos de su creación, porque al igual que los estoicos, los epicúreos eran materialistas, no panteístas, pero sí materialistas en el sentido de que ellos consideraban que la realidad divina era como un proceso de emanación en el que excluían la interacción divina con los acontecimientos de la vida del hombre. Estos se excluían. En cierta medida, los dioses estaban en otra dimensión y los seres humanos estábamos en otra, y no había interacción entre unos y los otros. Los dioses pues se desinteresaban del aspecto social, de lo natural, mientras que los hombres pues no mantenían de pronto ningún tipo de roce o de choque con lo sobrenatural. Pablo, fuertemente y de manera tajante, confrontaba este supuesto que tenían los epicúreos, tanto más al pregonar de que Dios sí se involucraba
en los asuntos de su creación, porque justamente para buscarlo a Él fue que nos creó. Entonces, en este mundo en el que el apóstol Pablo evangelizaba a esta cultura grecorromana, a veces la terminología que utilizaba y los conceptos que daba eran empleados por ellos mismos. Porque sabemos que el apóstol Pablo era judío y además de eso muy bien preparado y capacitado en la ley, por pertenecer a ese grupo político-social de aquella época, a ser fariseo. También se apropiaba de las lenguas que el imperio romano adoptaba, porque recordemos que Pablo además era ciudadano romano. Entonces, esto lo llevaba a utilizar o a emplear términos, conceptos, definiciones que eran utilizadas por estos mismos filósofos. Les predicaba entonces de maneras distintas, pero también les predicaba bajo sus mismas definiciones o sus mismos conceptos. Y de la misma manera creo que nosotros también hoy en día podemos encontrar esos terrenos comunes con nuestra cultura. Podemos encontrar esos espacios en los que conectamos con lo que la gente cree y a través de ello poder presentarles el Evangelio en formas que puedan llegar a comprender y a entender sin necesidad de llegar a modificar el mensaje mismo. Hoy, quizás, como en los días de Pablo, tenemos muchas prácticas que son completamente inmorales. Desde la homosexualidad, el lesbianismo y demás prácticas antinaturales que en aquel momento, tanto como hoy, son aceptadas por los límites sociales. Pero es nuestro deber lograr que la gente escuche esa verdad que fue revelada en aquel momento, pero que es una verdad que trasciende hasta nuestros días y que tiene el poder de cambiar vidas y de cambiar generaciones completas. Muy bien, ahora pasemos a ver de una manera muy rápida lo que tiene que ver con esa pirámide social de Roma, una mirada sociopolítica a la antigua Roma. En pantalla tenemos lo que sería prácticamente un esquema de representación gráfica de lo que eran los estamentos sociales de la Roma del primer siglo. Por ejemplo, en la cúspide, lo más alto estaba el emperador, que era quien dirigía el imperio romano. No tenemos de pronto ningún problema al comprender esta figura. Posteriormente vendrían los patricios, que eran senadores, familias de aristócratas, que eran grandes propietarios de las tierras, que tenían privilegios fiscales, privilegios judiciales y que eran ciudadanos de pleno derecho porque se les concedían derechos civiles y políticos, se les reconocían desde el momento de su nacimiento. Posterior a los patricios vienen los plebeyos, que eran todos aquellos ciudadanos que en un principio no tenían derechos, pero que con el paso del tiempo se les fueron reconociendo algunos derechos similares a los de los patricios. Y entre ellos, algunos de esos derechos de mayor escala era, por ejemplo, el hecho de ser ciudadano romano, que pesaba en aquel momento, y de poder tener esas facultades para elegir a sus representantes. Al final de la pirámide tenemos a las mujeres libres, pero pues están en esa ubicación no porque sean consideradas no ciudadanas, pues las mujeres libres nacidas en la antigua Roma eran consideradas ciudadanas romanas efectivamente, pero no poseían esos derechos y esas libertades que tenían los hombres, pues simplemente por su condición de ser mujer. Más abajo entonces de los plebeyos tenemos ahora sí una lista de no ciudadanos. Tenemos a los hombres libres, a los libertos y a los esclavos. Los hombres libres, valga la pena decir que eran los ciudadanos que no siendo de nacionalidad romana adquirían dicha nacionalidad. Es decir, hoy en día podría asimilarse esto a la figura de
nacionalizados por adopción, que no nacieron en el territorio colombiano, no son nacionales por nacimiento, pero que recibieron la nacionalidad por adopción. Posteriormente tenemos a los libertos, que eran aquellos esclavos que fueron liberados por su amo, ya sea porque cumplieron el tiempo de esclavitud o porque saldaron esa deuda por la cual se encontraron inmersos en la causal de ser esclavos. Y estos hombres libertos eran inferiores a los hombres libres. Y en la parte más baja de la pirámide encontramos a los esclavos. Sabemos, es de común conocimiento para todos que estos no tenían derechos, que eran tratados de manera indigna, sometidos a tratos completamente crueles e inhumanos. Habitualmente eran prisioneros de guerras porque en combates habían sido aprisionados por tropas enemigas, y el número de esclavos en Roma llega a ser, curiosamente, uno de los grupos sociales más grandes o de mayor expansión dentro del imperio. Esto nos revela aspectos muy importantes, lo que tiene que ver con los estamentos sociales de la antigua Roma. Primero, pues, el hecho de que el tipo de familia que se tenía en aquel momento era un tipo de familia monogámica. Y aunque sí, yo sé que estarán pensando que el adulterio era frecuente, pero esto no quiere decir entonces de que era avalado quizás por las disposiciones legales. No, la familia era monogámica, conformada por el esposo y por la esposa. La unión entre dos personas de distintos sexos, pero con el compromiso de respetarse y de guardarse fidelidad. Tanto así que el divorcio estaba estipulado y que para que éste se llevara a cabo simplemente se requería de una notificación oral o escrita. Entonces, tenemos que había una función social del matrimonio, y era pues el hecho de que los hombres ocupaban ese papel preponderante dentro de la familia dominante, eran quienes tenían las autoridades absolutas sobre sus hijos y sobre los esclavos. Las esposas se limitaban más pues a los oficios del hogar. Por una parte tenemos que el padre de familia, jugaba un rol muy importante dentro del hogar, pues era el que administraba el patrimonio de la familia. Era quien se encargaba de dirigir el rumbo de los valores y de los principios que permeaban esa primera célula fundamental de la sociedad. Y además de ello, pues, los padres de familia tenían tanta autoridad que podían decidir sobre la vida de sus hijos, sobre la vida de sus propios hijos. Ahora, el cristianismo, dentro de toda esta cultura que no les asignaba dignidad a cada uno de los roles de los miembros de la familia, el cristianismo juega un papel completamente dignificador, porque trae nuevas ideas acerca del valor del individuo. El cristianismo fortalece, o a través de sus enseñanzas y de sus mensajes, trata de fortalecer esos vínculos familiares, trata de fortalecer esas relaciones maritales, y así, por ejemplo, exhorta a los esposos a que sean fieles a sus esposas y que tienen que amarlas tanto como Cristo amó a la iglesia. Por ejemplo, se trae un mensaje de que los hijos debían considerarse mucho más que activos o que pasivos económicos. Otro de los puntos importantes es que el apóstol Pablo pregonaba ese evangelio en el que los amos tenían que tratar a sus esclavos con justicia y con equidad. En ese sentido, vemos que fallan las personas que hoy en día denigran el cristianismo de ser un movimiento opresivo, pues no tienen o no alcanzan a dimensionar el hecho de que en aquel mundo helenista en el que la vida valía absolutamente nada, este cúmulo de valores, de axiomas, de enseñanzas cristianas dignificó y elevó a las personas en un mundo en el que
el concepto de dignidad humana no valía absolutamente nada. Y para ir concluyendo, para ir cerrando, vamos a hablar entonces un poco sobre lo que tiene que ver, por ejemplo, con ese ámbito de inmoralidad social de la época. Depravación sexual, ya lo hablamos, y la infravaloración de la vida humana. Pero vamos a tocarlo de manera muy somera para ir finalizando esta sesión de este día y quizás no hacer más extenuante esta clase introductoria, puesto que lo que buscamos es situarnos dentro de ese marco histórico y cultural de la época para comprender por qué Pablo escribe a Roma de la manera en que lo hace. La depravación sexual consiste, por ejemplo, en que la forma de comprender lo divino lleva a los ciudadanos romanos a buscar maneras de ritos que tengan prácticas completamente sexuales, tanto así que los dioses que ellos podían elegir para que formaran parte de su santuario más íntimo eran aquellos que estaban relacionados de manera intrínseca con prácticas de depravación sexual. Esto, por ejemplo, nos lleva al hecho de que se practicaban orgías dentro de los templos. Llevaban a prostitutas a los templos para realizar orgías y actos totalmente depravados en presencia de los dioses. Tanto así que llegó a registrarse por parte de historiadores que los ciudadanos romanos llegaban a tener también hasta prácticas sexuales con los dioses. Pero quizás la tragedia más grande de aquel momento se cometía con los niños. Los recién nacidos y los que estaban pues por nacer se encontraban en gran peligro dentro de esta cultura o dentro de esta tradición romana. El aborto en aquel momento, como hoy en día, pues era algo común y matar al bebé recién nacido era completamente aceptable dentro de la práctica social. Un historiador romano, creo que fue Séneca o Tácito, nos dice que en el primer siglo, en Roma, nosotros degollamos a los bueyes, estrangulamos a los perros con rabia, y al niño que nace débil o mal formado, lo ahogamos sin temer ningún amparo legal. Así que, fíjense el nivel de infravaloración que tenía la vida humana en aquel momento. Otra de las formas en las que, bueno, si no lograban eliminarlo antes de nacer o una vez nacía, lo abandonaban. Y esto se sabe pues a través de la historia de que los niños eran abandonados o eran dejados fuera de sus hogares en las noches para ser explotados por mafias de prostitución infantil. Y esta práctica proliferaba, era cada vez más utilizada debido a que muchos menores eran abandonados por sus padres. Y es justamente por esta razón que se crean los primeros orfanatos de la historia. A través de la iglesia primitiva se da a conocer, pues, que uno de los ministerios fundamentales que tenían era el de recoger a esos niños que eran desamparados para protegerlos de las fieras y de las mafias. Sin duda, para aquella sociedad la vida no valía nada. No es necesario que entremos en detalles para darnos cuenta que los romanos consideraban al hombre como un animal más. Y peor aún, en algunas ocasiones los animales recibían un mejor trato que las mismas personas. Así que si existió un periodo de tiempo en el que los creyentes necesitaban recibir verdades sólidas en cuanto al Dios soberano y verdadero, era este. Si había un lugar temporal en el que la dignidad de la humanidad en Cristo debía ser enfatizada, sin lugar a dudas, era este. En la actualidad, al igual que en la época del Imperio Romano, la vida no vale nada. Los animales son más protegidos que algunos humanos. Pensemos pues que existen duras penas en algunos países por matar a un animal, mientras que al mismo tiempo se puede desmembrar a un bebé en el vientre materno y cobijarse en la ley.
Pero de todo esto podemos resaltar que la Biblia no es la verdad del ayer, sino la verdad para hoy. Cuando vemos esa corrupción moral a grandes rasgos, esas aberraciones que se practicaban en el epicentro del gran imperio romano, como lo era, por ejemplo, la idolatría, las desviaciones sexuales, el aborto, la prostitución infantil, el adulterio y muchas otras prácticas de iniquidad más, vemos que el libro escrito a los romanos era un manifiesto políticamente incorrecto, pues todas esas verdades que eran enseñadas por el apóstol Pablo iban en contravía de la corriente ideológica y de la corriente moral de la Roma de aquel tiempo. Pero miremos nuestro mundo actual y nos daremos cuenta que también va en contravía de la tradición y de la cultura contemporánea. Así que este es un mensaje que contradice abiertamente lo que hoy y lo que en aquel momento se consideró sofisticado, se consideró normal y aceptado socialmente. Porque frecuentemente observamos cómo intencionalmente buscan extinguir esos patrones morales tradicionales para comprometer y para confundir la ética cristiana, para comprometer y confundir nuestro compromiso con la verdad y redefinir nuestro círculo de valores más íntimos. De tal manera que en muchas ocasiones hemos perdido la definición y el valor de lo que es una vida cristiana, porque nos han desviado de la definición bíblica. Cada día intentan hacernos parecer más a Roma. Y cuanto más nos parezcamos a Roma, más vamos a necesitar el libro de Romanos, porque es la verdad para el hoy. Podemos ir finalizando diciendo que desde el primer capítulo de Romanos, el mensaje que Dios da a su iglesia es claro. La humanidad tiene dignidad y honor por ser los primeros frutos de la creación de Dios. Así que si uno intenta negar la autoridad del Señor como está revelada en la Biblia, termina condenándose a sí mismo. Porque finalmente cometer hechos de barbaries, como se hacía en la antigua Roma y como se hace hoy en día, es el resultado de creer que los hombres ya no tenemos ningún valor, ninguna estima dentro de la creación de Dios. Pero esta carta que fue enviada a la iglesia en Roma, enviada a una sociedad que estaba permeada por una completa corrupción y depravación en todos los ámbitos de su vida, tenía el propósito de penetrar las tinieblas de esa sociedad pagana, de esa sociedad supersticiosa, hambrienta y necesitada, para proveerles una forma de escapar de esa perdición en la que se encontraba. Cuando vemos Roma, definitivamente podemos comprender que ella define, por así decirlo, nuestra cultura. Pero cuando vemos el mensaje y la carta que Pablo dirige a esta iglesia, podemos tener esperanza y certeza hacia el futuro, de que hay un rescate, de que hay una luz en medio de ese túnel de oscuridad que nos puede conducir hacia un puerto seguro. Así que con esta introducción a la epístola de la carta a los romanos, una introducción, una aproximación histórica y cultural para comprender cómo era el comportamiento de los romanos en aquella época, cuáles eran sus prácticas religiosas más comunes, cómo era el diario vivir y los estamentos sociales, podemos ahora sí allanar el terreno, aperturar el camino para adentrarnos en el texto bíblico y llegar a comprender las verdades absolutas en las que Dios inspiró al apóstol Pablo para comunicar a su iglesia en Roma. Gracias por acompañarme en esta primera sesión. Gracias
por tu disposición, gracias por tu tiempo y espero que nos podamos ver prontamente en nuestra segunda clase en este curso de estudio al libro de Romanos. Hasta luego.